Basado en hechos reales, cada historia nos adentra en carreteras donde la noche guarda lo que el día no se atreve a recordar. La vía que atraviesa el páramo es una lengua de asfalto que corta el frío como una cuchilla. Allí, donde la niebla se enrosca en los espejos retrovisores y las luces parecen esparcirse en pequeñas constelaciones, viaja siempre Julián con su tráiler cargado de café. Julián conocía cada piedra de esa ruta, cada señal caída, cada refugio donde los conductores apagan motores y cuentan las historias que la altura provoca. Pero una madrugada de julio, la carretera le recordó que nada en ese país de montañas está realmente en su lugar. En la recta, antes del alto, los faros traseros de un camión comenzaron a acercarse por el espejo retrovisor. Julián dejó de acelerar, pensando que sería un vehículo que se sumaba a la caravana de madrugada. Pero los kilómetros no se acumulaban. Por más que mirar el tablero, el número de kilómetros no avanzaba. Los faros seguían ahí, constantes como si alguien los hubiera clavado en la distancia. Decidió encender la emisora para conversar con el otro conductor, un gesto de cortesía que se había conservado entre la gente de su gremio. Nada respondió, solo un ruido estático, y de fondo, el eco de un motor que se repetía con un retardo que no obedecía a la física. La niebla subió, y el calor del motor lo envolvió como una manta. Entonces, vio algo inusual. El reflejo de los faros no estaba detrás, sino adelante, proyectándose por delante, como si el camión que lo seguía fuera también el que marcaba la ruta por delante. Julián se encontró ante la paradoja de verse acompañado y guiado por el mismo vehículo que lo seguía. Sintió un frío en el estómago que no se debía a la temperatura. Al doblar la siguiente curva, los faros desaparecieron por un instante entre la niebla. Cuando volvieron a aparecer, estaban alineados en el arcén. No había camión, solo las luces, quietas, como ojos muertos que observaban. Decidió detenerse para comprobar si alguien necesitaba ayuda. Al bajar la rampa, la bruma olía a tierra húmeda y a café fresco, aroma que le resultó extrañamente familiar. Caminó hacia el arcén y encontró una escalera apoyada contra una roca y una vieja linterna cuya batería había dejado de existir hacía años. A su lado, clavada en la tierra, una fotografía arrugada. Era un grupo de camioneros, sonriendo, posando alrededor de un camión que llevaba el mismo logo que el vehículo que Julián pilotaba. Los rostros eran reconocibles. Hombres que en la actualidad estaban desaparecidos. Rostros que Julián veía en las esquinas del pueblo, cuando los nombres se mencionaban entre susurros. Aquí estaban, inmóviles en el blanco y negro de la imagen, y sus ojos parecían seguirle. De pronto, el sonido de un motor arrancando. No era el motor del tráiler de Julián, sino un murmullo que venía desde dentro de la montaña. Las luces a lo largo de la villa comenzaron a titilar, y un patrón se formó en la oscuridad. Los faros se encendían en secuencia, y parecían marcar un camino diferente al trazado en el mapa. Julián, confundido pero curioso, volvió a su asiento y siguió la secuencia que las luces marcaban. Era como si la carretera, a través de sus sombras, le indicara un sendero oculto. Se adentró en una traza secundaria que nunca antes había notado. La niebla cerró detrás de su tráiler. El sendero lo llevó a un paraje donde el asfalto se curvaba en un semicírculo, y en su centro, una antigua estación de peaje abandonada. Allí, los relojes estaban clavados en la misma hora, y un camión viejo, oxidado, reposaba como si esperara que lo despertaran. Sobre su chasis, placas pintadas a mano con nombres y apodos de camioneros locales. Julián percibió la presencia como un susurro colectivo, y escuchó fragmentos de voces que decían: «Ven, guía, deja que la ruta hable». Uno de los nombres en la placa coincidía con el de su propio mentor, un hombre que le enseñó a no dejar la carga sin asegurar. Julián sintió una mezcla de rabia y pena. Quería apagar las voces, pero una parte de él deseaba escuchar. La estación parecía un altar.
En la cabina del peaje colgaban fotografías, rosarios y llaves oxidadas. Al tomar una de las llaves, su mano se enfrió. En el retrovisor apreció cómo los faros que antes lo seguían se alineaban formando una flecha luminosa. Fue entonces cuando comprendió que las luces no eran simples reflectores, eran una memoria colectiva de rutas perdidas que buscaban completar su trayecto. Los faros querían que alguien terminara lo que ellos no pudieron. Julián decidió encender el viejo camión. En el asiento del conductor había un diario con anotaciones, nombres de paradas, promesas de regreso, heridas sin cerrar. Al hojearlo, leyó un mensaje repetido como una letanía. Cuando vuelvas a pasar, enciende la luz. Comprendió que su deber no era huir, sino acompañar. Así, prendió los faros del viejo camión que parecía ronronear con una nueva vida. Al hacerlo, sintió la carretera alinearse bajo sus ruedas, como si el asfalto propiamente dicho le dedicara un susurro de gratitud. Los faros detrás de él dejaron de seguirlo y se colocaron a su lado formando una caravana espectral que le permitió regresar a la ruta principal sin perder el norte. En el retorno, hebras de luz se desprendían de la montaña y se depositaban en el polvo del camino, marcando los nombres de quienes habían quedado atrás. Al llegar al primer pueblo, la gente salió a la calle. Algunos lloraron al ver el viejo camión iluminado, otros encendieron velas en las esquinas. Julián estacionó y guardó la llave. Desde entonces, cuenta que en las noches de niebla, cuando un camión parece ir demasiado lento en tu espejo, no mires con miedo, enciende una luz y salúdalos, porque los faros que van adelantados no siempre quieren alcanzarte. A veces solo buscan compañía para terminar de cruzar la montaña. La carretera que serpentea entre los cerros y desciende hacia la planicie del río siempre ha tenido fama de caprichosa. Los lugareños hablan de tramos que cambian, de curvas que aparecen donde antes hubo rectas y de barro que se levanta solo en las noches sin luna. Para los camioneros de esa ruta, la leyenda más repetida es la de la Senda del Silencio, un tramo donde los sonidos mueren de una manera que ningún equipo puede explicar. Hugo, un conductor de mediana edad, había sido reticente a esas historias. Su camión estaba lleno de relatos, sí, pero él prefería la lógica a los susurros. Aquella madrugada, sin embargo, la lógica parecía haber olvidado su nombre. Llevaba una carga de mangos hacia la ciudad y, mientras la luz del amanecer aún no había llegado, el cielo se cerró en un gris que parecía absorber la luz. Al entrar en la senda, la radio se apagó sin que nadie la tocara. El motor siguió funcionando, pero los sonidos se atenuaron. La vibración del chasis, las gotas en la carrocería, incluso el latido de su propio pulso parecían amortiguados por una almohada de silencio. Hugo bajó la ventanilla y esperó escuchar el piar de un ave, o el rumor lejano de la ciudad, pero no escuchó nada. Nada. Un velo de quietud envolvió al camión, y dentro de ese silencio se escuchaba con extraña nitidez una voz que no pertenecía al lugar ni al tiempo. Una voz que recitaba nombres en una lengua que recordaba unos rezos que su abuela murmuraba en la cocina. El camión se detuvo sin orden. Los frenos respondieron, pero la palanca quedó trabada. Hugo miró hacia la caja trasera y vio, a través de la puerta entreabierta, la sombra de una figura que no había subido nunca. Era delgada, envuelta en ropa vieja, y sus manos sujetaban un objeto envuelto en tela. Hugo sintió una punzada de reconocimiento. El patrón tejía una historia que había oído en la infancia, sobre una mujer que recogía penas de los caminos y las guardaba en sacos para liberarlas en el río. La figura no avanzó, simplemente le miró, como quien espera a que se cumpla una promesa. En la radio de pronto se filtró un estertor, un mensaje grabado que se repetía como un disco rayado. Era la voz de una mujer que hace años había desaparecido en ese tramo. La escuchó hablar de devolver lo que se llevó, y de pequeñas voces que aún claman. Hugo sintió que una carga invisible se le pegaba al alma. Decidió abrir la caja trasera. Dentro, en vez de mangos, encontró paquetes de tela que contenían objetos pequeños, un rosario, un trozo de tela bordada, una nota con una letra temblorosa que decía: «Por favor, recuérdame». Cada objeto tenía el nombre de alguien que había desaparecido en la carretera.
Hugo no recordaba haber cargado esas cosas. Nadie había subido en su plataforma. La figura de la mujer se acercó y dejó el objeto que llevaba en la caja. Era un espejo pequeño, agrietado, y en él Hugo vio reflejado no su rostro, sino imágenes de los cuerpos que en los años pasados habían quedado a un lado del camino. Un conductor que se quedó dormido, una pareja que nunca llegó a la posada, un muchacho que no volvió al río. Las imágenes no eran crueles, eran recuerdos ordenados, como un inventario. La mujer señaló con la barbilla hacia el horizonte, donde el río se abría en una vasta lengua de agua. Hugo entendió sin palabras que debía llevar aquellos objetos al agua y dejarlos ir. Arrancó de nuevo con la caja llena de recuerdos y una sensación nueva en el pecho. El silencio se mantuvo, pero ya no era hostil. Parecía contener la respiración. Al cruzar el puente, el aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. Hugo detuvo el camión en la orilla, bajó las cosas y comenzó a arrojarlas al río. Cada objeto que tocaba el agua producía un murmullo, apenas audible, como si alguien en el fondo del cauce agradeciera. Cuando lanzó el último paquete, sintió un temblor en el puente. La figura se desvaneció en la bruma y el sonido volvió a llenarlo todo. El batir de alas, el rumor del agua, el motor del camión. El silencio se había roto, pero no del todo. Había dejado una memoria. Al regresar al pueblo, Hugo notó cambios sutiles en la gente. Algunos antiguos de la ruta lo reconocieron y bajaron la mirada en señal de respeto. Otros le sonreían con alivio como quien ver volver algo que creía perdido. Desde entonces, cada vez que un conductor pasa por la senda en la noche, deja en la caja un pequeño objeto. Una llave, un mechón de cabello, una nota que dice: nadie sabe exactamente por qué, pero la senda parece necesitar un inventario humano para poder seguir permitiendo el paso. Hugo no volvió a contar la historia como una anécdota ligera. Cuando le preguntan por la senda, baja la voz y dice: la carretera no es solo piedra y altracán. Tiene memoria. Y a veces, cuando pasa por nosotros, nos pide hacerla más liviana. Los camioneros más viejos juran que si uno escucha con atención, en la madrugada se puede oír el ruido del agua mezclado con voces que recitan nombres que de tanto repetirse acaban convirtiéndose en faros para quienes aún caminan en la noche. Algunos lugares guardan secretos que aún respiran en la noche. Si te has cruzado con algo que no puedes explicar, envía tu historia y déjala viajar con nosotros. Suscríbete al canal y mantente cerca, porque el miedo siempre encuentra su camino.